Hoy vamos a ver cadena de caracteres, la propuesta de la clase de hoy. Recuerden que este tema no va a entrar en el segundo parcial, pero sí entra en el final. Es decir, aquellos que no promocionen la materia tienen que ir al final, justamente entendiendo este tema, haciendo prácticas sobre el tema. Y además, los que hacen el trabajo de promoción, en el trabajo de promoción van a tener que aplicar cadena de caracteres también. ¿Qué les iba a decir? Eh, bueno, vamos a recorrer unas transparencias. Ahora me acordé. Hay un apunte que está ya publicado en PEDCO, está publicado el apunte y también las transparencias que estoy recorriendo ahora. Vamos a ver una descripción de cadena de caracteres que ya comenzamos a utilizar. Vamos a ver cómo se declaran, qué implica la declaración y qué implica asignarle un valor a una variable que sea de tipo texto. ¿Sí? Hablábamos de tipo texto en el caso de cadena de caracteres a nivel de pseudocódigo y en particular en Java utilizábamos la clase string para definir una variable que pueda almacenar una cadena de caracteres. Vamos a ver las distintas posiciones de una cadena de caracteres, cómo concatenarla y algunos recorridos de cada uno de los caracteres que está en la cadena. Vamos a hacer referencia a algunos conceptos de objetos y clases, ya que string es una clase. Y cada vez que creamos una variable de esa clase, estamos creando un objeto de esa clase. Vamos a recorrer algunos métodos. Esta clase proporciona un amplio comportamiento para los objetos de la clase. Es decir, que cada vez que nosotros creamos una cadena de caracteres, vamos a poder utilizar una serie de métodos que están disponibles en el caso de Java para cualquier objeto de la clase string. Y vamos a ver cómo comparar también cadena de caracteres. Bueno, es un tema bastante largo. Aprovechemos que tenemos Meet para interrumpir. Es decir, si ustedes tienen alguna consulta, en algún momento me paran y bueno, evacuamos la duda directamente. ¿Sí? Interrúmpanme, activan el audio y hacen la consulta. Entonces, como dice esta transparencia, una cadena de caracteres es una secuencia de caracteres que se representa como un ítem único. ¿Sí? Una cadena de caracteres se declara en pseudocódigo con el tipo texto y se escribe ese tipo en mayúscula, texto. ¿Sí? Puede ser texto, cadena. Y en el caso de Java, se declara utilizando la clase string. ¿Sí? Recuerden que todas las clases comienzan con su inicial en mayúscula. Es por eso que string comienza con su S en mayúscula al declarar una variable de tipo string. No así los tipos de datos primitivos, ¿sí? Porque en Java recuerden que tanto int como char, como double y como boolean son todos tipos de datos primitivos que comienzan con minúscula. Bueno, y las cadenas de caracteres tienen una notación especial cada vez que escribimos un literal, es decir, un valor particular de una cadena de caracteres. Por ejemplo, acá en pantalla tenemos uno que dice ingrese S para sí y N para no. Esa es una cadena de caracteres que comprende un conjunto de caracteres de nuestro alfabeto y hay otros caracteres que son espacios, ¿sí? Los espacios también son caracteres. Y habíamos dicho que todos los caracteres que podemos escribir con la computadora, y en particular en Java, son caracteres que están, digamos, incluidos en una tabla de todos los caracteres que se pueden escribir y es la tabla Unicode. Y la sintaxis para decir, bueno, este conjunto de caracteres conforma una cadena, se encierra entre comillas dobles, ¿sí? Por eso esta cadena de caracteres está encerrado entre comillas dobles. Como dice acá, una cadena tiene una notación especial, está rodeada de comillas dobles. Es una notación válida tanto para pseudocódigo como para Java. Ya hemos usado constantes de tipo cadena de caracteres cada vez que nosotros escribíamos un cartel al usuario y le pedíamos ingrese la edad del alumno, ingrese tal valor, ¿sí? Esas cadenas que nosotros mostramos por pantalla eh, son cadenas de caracteres justamente porque están encerradas entre comillas dobles.
Y bueno, NetBeans, cuando nosotros lo escribimos en NetBeans, vieron que NetBeans resalta con colores diferentes cosas, ¿no? Palabras reservadas generalmente las pone en azul, ¿sí? Las palabras reservadas son, por ejemplo, tanto el nombre de un tipo de dato como eh, las palabras reservadas if, else, while, repeat, eh, por ejemplo, ¿qué otra más? Bueno, y los tipos de datos, ¿no? O switch, por ejemplo, esas las pinta de azul. En cambio, a las cadenas de caracteres, que están encerradas entre comillas dobles, las pinta de naranja, NetBeans, ¿sí? Hoy vamos a ver algunas operaciones también que podemos realizar con cadenas de caracteres. Y hay muchas. Nosotros conocemos algunas, ¿no? Conocen, por ejemplo, hasta ahora, el método equals, que permite comparar si dos cadenas tienen tienen el mismo contenido, ¿sí? Eh, bueno, vamos a ejemplificar nuevamente equals y vamos a agregar unas cuantas más. Eh, Cada vez que nosotros definimos una variable de tipo string, en el caso de Java, o una variable de tipo texto, vamos a poder utilizar con esa variable un conjunto de operaciones o métodos que vamos a poder aplicar a cadena de caracteres. Y como esos métodos tienen distintas funcionalidades, generalmente en informática se habla de el comportamiento, ¿sí? Que provee, la clase string provee un comportamiento muy amplio. Ese comportamiento está proporcionado a través de distintos métodos. Lo primero que vamos a hacer es repasar cómo declarábamos nosotros una variable de tipo texto a nivel de pseudocódigo. La declaración era escribir el tipo, texto, y a continuación una variable, ¿sí? Por ejemplo, la variable cadena es de tipo texto. Le decimos al usuario que ingrese una cadena de caracteres. Fíjense que acá estamos utilizando la primitiva escribir, y cada vez que nosotros queremos mostrar un cartel en la pantalla, digamos, del usuario, eh, o un mensaje al usuario, escribimos esa cadena de caracteres entre comillas dobles, y en este caso ese literal es un valor particular justamente para un tipo de dato. En este caso este literal dice ingrese una cadena de caracteres, ¿sí? Es un valor particular, es una cadena como tantas otras que podríamos haber escrito. Ahora vamos a leer una cadena de caracteres que va a ingresar el usuario, y ese valor se va a almacenar en la variable cadena, que es de tipo texto. Y este algoritmo lo único que hace es almacena esa cadena de caracteres ingresada por el usuario en una variable que está representada por cadena, y luego lo que hace es mostrar esa cadena que ingresó el usuario eh, en pantalla. Lo hace a través de la primitiva escribir. ¿Alguna duda de lo que vieron hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? Profe, entonces ahí cadena sería un objeto. Sí, ahora vamos a ver, ahora lo vamos a hablar en términos de objeto, sí, pero hasta ahora decíamos que cadena es una variable de tipo texto, ¿vieron? Ahora vamos a ver algo sobre eso, sobre objeto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Acá está escrito en Java. Cadena está definido como de tipo string, ¿sí? Mostramos un cartel. Bueno, y acá utilizaba teclado in, pero en realidad nosotros tendríamos que haber definido un objeto de tipo scanner, ¿sí? Y luego utilizar ese objeto a través del método next. El método next me permite leer una cadena de caracteres. A ver, vamos para que quede completo, voy a parar de presentar acá y voy a compartir ahora NetBeans. A ver, ya, acá tenemos el ejemplo. A ver, ahí está. Lo estarán viendo seguramente. Acá tenemos un programa principal, ¿sí? Tenemos un programa principal, método main, definimos un objeto entrada que es de tipo scanner, ¿sí? Al cual le asignamos justamente new scanner y entre paréntesis system.in.
que en realidad permite, digamos, recuperar el flujo de entrada de datos, que se ingresa por teclado en particular. Bueno, y acá vamos a definir una variable cadena de tipo string, ¿sí? Esto todavía no lo necesitamos. Y le pedimos al usuario, ingrese una cadena de caracteres. ¿Cómo leemos una cadena de caracteres? Utilizando el objeto entrada. Escribimos entrada.nextLine. Eso ya lo habrán utilizado en alguno de sus algoritmos. Eso nos permite leer una cadena de caracteres ingresada por el usuario y luego lo único que nos faltaría hacer, para el ejemplo, es mostrar esa cadena de caracteres por pantalla. ¿Sí? Y ahí la muestro por pantalla. Entonces recordemos que una cadena de caracteres se puede leer a través del método nextLine. Bueno, ahora voy a parar de presentar de vuelta y voy a volver a presentar las transparencias. A ver, ahí están, ¿no? Ahí están viendo las transparencias seguramente. Entonces, ahora vamos a hablar sobre objetos, ¿sí? Objetos en el sentido de qué pasa, digamos, cuando uno efectivamente declara una variable, qué sucede en memoria. ¿Qué pasa cuando estamos declarando una variable que es de tipo string? ¿Sí? Acá estamos declarando, una cosa es la declaración, cuando decimos string, espacio, saludo, punto y coma. Eso es declarar una variable saludo de tipo string. Y en cambio, en la siguiente línea que dice a saludo le asigno hola, entre comillas dobles, eso es asignarle un valor particular a la variable saludo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora, eso mismo que hacemos en dos líneas, la primera línea es la declaración, la segunda línea es la asignación de un valor, ¿sí? Se puede escribir en Java en la misma línea, de esta forma. Declaro una variable saludo de tipo string y le asigno el valor hola, la comilla, perdón, entre comillas dobles, hola, la cadena de caracteres hola. Esto mismo lo puedo hacer también en la declaración e inicialización de variables enteras. Puedo poner int edad igual 18. Eso me permite declarar una variable edad de tipo entero al cual le asigno 18. Declaración e inicialización en la misma línea. Ahora, estas dos alternativas son, decimos, semánticamente equivalentes, porque la ejecución de estas dos instrucciones es igual a ejecutar esta única instrucción en la cual se declara y se le asigna un valor. Y estas dos, a su vez, son también equivalentes a hacerlo de esta forma. Declaro un objeto, en realidad esa variable es un objeto también, un objeto de tipo clase. ¿Sí? Las clases, como string, cada vez que declaramos un valor particular de esa clase, en realidad el valor particular es un objeto. El objeto es una instancia de la clase. Y estamos declarando un objeto saludo de tipo string. Y le estamos asignando el valor inicial hola. Es decir, que esta línea ustedes la pueden escribir así, pueden escribir string saludo, le asigno hola, es simple, esta es la forma simple, y la otra forma, que en realidad es utilizando la notación de objetos, es declaro un objeto de tipo string y le asigno o creo, por eso utiliza el constructor new string, y entre paréntesis escribimos hola. Eso le asigna un valor particular al objeto que recién acabo de crear. Ahora, podemos crearlo de esta forma, con dos líneas, con una sola línea o utilizando el constructor new. Esto es lo nuevo que en realidad vemos hoy, pero que lo vamos a ver en profundidad también en la materia que viene, que es desarrollo de algoritmos. Ahora, hay que distinguir. Profe, eso sería lo mismo que hacemos con la clase escáner, ¿no? Sí, a ver, con la clase scanner, por ejemplo, que recién vimos, en realidad la clase scanner te permite asignarle un valor a la variable saludo. Por ejemplo, si la variable es de tipo string. Tal cual. Recién teníamos una variable que se llamaba cadena, ¿viste?
y a cadena le asignábamos el objeto que es de tipo scanner, .next. Hay un método justamente de la clase scanner que te permite leer justamente una cadena de caracteres particular. Vos le podés asignar a una variable de tipo string un valor literal, como se hace acá, se le asigna un valor particular, hola, o a través del método next de la clase scanner, podés leer una cadena de caracteres que ingrese el usuario por teclado. ¿Sí? Bueno, Sí, sí. dicho esto, ahora lo que hay que entender muy bien, que es tal vez lo nuevo, es qué sucede al momento de la declaración y qué sucede al momento de la creación. Este valor inicial que le asignamos a saludo, que es hola, en realidad es también el momento de la creación o inicialización. Y es muy distinto declarar a inicializar o crear. Son dos cosas distintas. Cuando uno declara un objeto de tipo string, en realidad lo que hace la computadora a través de Java, lo que sucede en la memoria es reservar un espacio de memoria en el cual se va a almacenar una dirección. Ustedes habrán visto con la materia de Rafael Zurita que ese espacio de memoria donde se almacena una dirección o referencia es como un puntero, ¿sí? Es una dirección, ¿sí? Acá se va a almacenar una dirección, las direcciones son números binarios, en el cual lo que apunta a esa dirección va a apuntar a un contenido, ¿sí? Es decir, que la declaración es la primera línea que dice string saludo, lo único que hace es reservar un espacio de memoria para almacenar una dirección. Se reserva un espacio de memoria, ¿sí? ¿Cuál dirección se va a almacenar ahí? Todavía no sabemos. Pero va a representar el día de mañana ese espacio, va a ser un contenedor para una dirección. En cambio, cuando se inicializa a saludo con la cadena de caracteres sola, que es lo mismo crear un objeto de tipo string con el valor inicial hola, bueno, en otro lugar de memoria se va a almacenar, ¿sí?, los distintos caracteres H, O, L, A, ¿sí? Esto está en otro lugar de memoria. Y cuando se creó ese valor inicial, que es la cadena de caracteres sola, ahora esa referencia va a apuntar a ese lugar. Es decir, acá la referencia está pintado con violeta y en amarillo está pintado la cadena de caracteres H, O, L, A. ¿Cuánto ocupa cada carácter? La H, la O, la L y la A. Eso lo vimos en la clase de tipos de datos hace un tiempo atrás. Y cada carácter Unicode ocupa una cierta cantidad de bytes, ¿sí? No es que algunos caracteres ocupan menos que otros. Recuerden que cada carácter de la cada carácter de la tabla Unicode, sean caracteres de nuestro lenguaje como de cualquier otro lenguaje, por lo general ocupa una cantidad fija de bytes. Creo que son 2 bytes, si no me confunda. 2 o 4 bytes. No recuerdo ahora, tendría que googlear. 2 o 4 bytes. Ocupa cada carácter. O sea que esa cadena de caracteres, que en este caso la cadena tiene 4 caracteres, va a ocupar la cantidad de bytes multiplicados por 2 o por 4, dependiendo de cuánto ocupe un carácter de la tabla Unicode. Entonces, vuelvo a repetir para pasar en limpio. Al momento de la declaración de un objeto de tipo string, esta es la declaración, declaro saludo de tipo string, Java lo que hace es reserva un lugar en memoria donde va a almacenar una dirección o referencia. Reserva ese espacio como una cajita, que es la cajita violeta. Y en cambio, cuando se inicializa la variable con un valor particular o cuando se crea ese objeto con un valor inicial que es hola, lo que hace Java es almacena esa cadena de caracteres en memoria y luego esa referencia va a apuntar a aquella posición de memoria donde esté el primer carácter de esa cadena. Eso es una distinción y lo habrán visto también en el video que les compartí sobre cadena de caracteres. Y hoy vamos a recorrer justamente algunos ejemplos. Bueno, ¿cómo mostramos
el valor contenido en una variable de tipo string, ya lo dijimos, a través de la primitiva escribir en el caso del pseudocódigo, y si no, podemos mostrar el valor contenido en una variable de tipo string con la instrucción de Java system.out.print o system.out.println. Bueno, y acá dice, la longitud de la cadena saludo es 4, ¿sí? La longitud es 4, ¿sí? Porque tiene 4 caracteres, ¿sí? Entonces, sabemos que la cantidad de caracteres que componga una cadena va a determinar su longitud, ¿sí? ¿Cómo podemos escribir o obtener la longitud de una cadena genérica que ingresa al usuario? A través del método longitud, ¿sí? En pseudocódigo. Si definimos una variable saludo y en esa variable leemos una cadena de caracteres ingresada por el usuario, longitud de saludo me permite obtener la longitud de esa cadena que ingresó el usuario, cualquiera sea, porque este método me permite recuperar cuál es la longitud de la cadena. Nuevamente, acá lo que van a ver es un montón de métodos que permiten y tienen cierta funcionalidad. Y nosotros vimos el tema de modularización. Es decir, que de todos los métodos de cadena de caracteres, lo que deberíamos saber es qué parámetros le tenemos que enviar a ese método, qué método utilizar obviamente también, y qué valor me retorna. Por ejemplo, el método longitud es un método que me permite obtener la longitud de una cadena de caracteres y retorna un valor entero. Así lo escribimos en pseudocódigo, longitud de una cadena. Y en Java, en cambio, escribimos la cadena, por ejemplo, si la cadena es saludo, punto len. Len, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, porque len, el método len de Java no tiene parámetros. Si nosotros, por ejemplo, escribimos un system.out.println y entre paréntesis ponemos una variable de tipo string.len, lo que vamos a mostrar por pantalla es la longitud de esa cadena de caracteres. Lo vamos a ver, ¿sí? A ver, voy a hacer así. Vamos a parar acá. Y vamos a ver en NetBeans directamente, así lo vemos más práctico, ¿sí? Fíjense, y le pedimos al usuario que ingrese una cadena de caracteres, lo leemos en una variable cadena, mostramos la cadena, pero podríamos escribir un cartel que diga sí, directamente la cadena, y vamos a mostrar la cadena ingresada por el usuario, tiene longitud, y continúo en la siguiente línea, y voy a mostrar la longitud. ¿Cómo hago para mostrar la longitud? Cadena.len y entre paréntesis, un paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Esto me va a mostrar un cartel que diga la cadena y a continuación la cadena que ingresó el usuario tiene longitud y va a decir la longitud. A ver, lo vamos a ejecutar. Y ahí dice, ingrese una cadena de caracteres. La universidad. Y dice, la cadena la universidad tiene longitud 14. ¿Sí? Tiene longitud 14 porque la tiene 2 caracteres, el espacio es el tercer carácter, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La cantidad de caracteres de la cadena de caracteres la universidad tiene 14 caracteres, porque recuerden que el espacio se cuenta como un carácter más. ¿Cómo hice eso? Lo hice mostrando la longitud de la cadena. Y eso se obtiene aplicando el método longitud sobre el objeto cadena. Esto nosotros le llamamos variable,
¿sí? Bueno, como string es una clase, recuerden que las clases comienzan todas con mayúscula, al definir una variable de esa clase, en realidad decimos que estamos definiendo un objeto de esa clase, ¿sí? Y con la notación objeto punto, fíjense, si yo borro len, escribo cadena punto me va a mostrar todos los métodos que podría utilizar con el objeto, con ese objeto. Fíjense el método toLowerCase. Yo selecciono toLowerCase en lugar de, ahora vamos a poner otro, toUpperCase. ToUpperCase convierte todos los caracteres en este string a mayúscula. Dice acá justamente convierte todos los caracteres de este string a mayúscula, ToUpperCase. Fíjense. Entonces, ahora si lo ejecuto y escribo la cadena la universidad, la cadena la universidad tiene longitud, bueno, acá quedó mal el cartel, la cadena tal convertida a mayúscula es los puntos. Uppercase permite convertir una cadena de caracteres a mayúscula. Entonces el cartel dice, la cadena la universidad convertida a mayúscula es la universidad. Hay un montón de métodos que son los métodos que vamos a ver ahora. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Aprovechen. ¿Podríamos guardar la longitud de la cadena en una variable entera? Sí, lo podemos guardar en una variable entera. Por ejemplo, podríamos declarar una variable int longitud, y a longitud, a la variable longitud, que es de tipo entero, le asigno cadena.len. Y acá pongo la cadena, tiene longitud más longitud. La universidad, la cadena la universidad, tiene longitud 14 y convertida a mayúscula es la universidad. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que quieran preguntar? Sí, profe, esto de que sea un objeto, el string, ¿es solamente en Java o se aplica a todos los lenguajes? A ver, eso depende de cómo el lenguaje de programación manipula ciertos tipos, ¿sí? En particular, Java, que es un lenguaje de programación particular, permite manipular cadena de caracteres a través de una clase, que es la clase string. Entonces, los lenguajes que permitan definir objetos de tipo clase, como por ejemplo Java, cada vez que vos creas un objeto particular de la clase, tenés que declararlo primero con el nombre de la clase y el nombre del objeto. Y al hacer eso, vos lo que permitís hacer es crear un objeto de tipo string, pero podría crear también otros objetos, cadena 1, cadena 2, y cada uno de ellos va a tener disponible una serie de métodos, simplemente por el hecho de ser de esa clase. La clase string tiene un montón de métodos, es muy rica, tiene un comportamiento muy amplio. Y
A tal punto de que, bueno, recién mencionamos el método, ustedes conocen el método equals, está el método len, está el método toUpperCase que pasa a mayúscula, toLowerCase que pasa a minúscula, y hoy vamos a ver unos cuantos más. Y cada vez que definimos un objeto de un tipo determinado, en este caso string, se pueden utilizar todos los métodos que esa clase haya definido como públicos. Si son métodos públicos, yo voy a poder utilizar cualquiera de esos métodos. Cada vez que yo escribo cadena o cadena 1 punto, se despliega un menú contextual en el cual se muestran todos los métodos que se pueden aplicar, están ahí mostrados en orden alfabético, que se pueden aplicar a una cadena de caracteres. Son numerosos y nunca aprendemos todos ellos. Conocemos algunos y es justamente la práctica lo que a ustedes les va a permitir recordar a los métodos que más frecuentemente utilizan. Es la práctica la que les permite a ustedes recordar qué métodos pueden usar. Y al hacer mucha programación, al programar mucho, empiezan a recordar. Nunca es interesante memorizar, para nada. Hay que saber o hay que investigar a veces qué método puedo utilizar. Y la clave es aquellos aprendizajes que en realidad nosotros tenemos que trazar como transversales a este tema. ¿Qué es transversal? Que acá estamos aplicando el concepto de modularización. Entonces, yo lo único que tengo que prestar atención es cuál es el nombre de ese método, escribirlo bien, toUpperCase. ¿Qué es lo que hace? Saber, bueno, ese método convierte a mayúscula. ¿Qué parámetros le tengo que enviar? ¿Y qué me retorna? ¿Sí? toUpperCase, cadena.toUpperCase, me retorna la cadena pasada a mayúscula, pero cadena.len me retorna un entero. Entonces, siempre tengo que ver cuando uno piensa o pretende llamar, invocar o requerir a un módulo o a un método, tengo que utilizar bien el nombre, tengo que respetar los parámetros que se deban enviar y tengo que tener en cuenta cuál es el valor retornado. Eso es lo único que hay que saber y eso es el conocimiento transversal. Después, con el tiempo, vamos incorporando recordando algunos métodos, pero como les decía, nunca es necesario aprenderse el nombre de todos los métodos, a no ser que sea la práctica la que nos vaya permitiendo conocer más sobre esa clase. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es dejar de compartir acá de vuelta y vamos a volver a las transparencias. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre las posiciones, ¿sí? Porque Java tiene una forma muy particular de indicar en qué posición está cada carácter de una cadena, ¿sí? Fíjense, en la cadena de caracteres Java es divertido, la J, que es el primer carácter, está en la posición 0. Es decir, que las posiciones de los caracteres en una cadena comienzan con la posición 0. La A está en la posición 1, la B está en la posición 2, ¿sí? Por ejemplo, si yo declaro una variable saludo de tipo texto, dijimos que Java reserva un espacio o una locación de memoria para almacenar una dirección. Cuando a saludo lo inicializo con la cadena de caracteres hola, lo que hace Java es crea un espacio en memoria para representar el carácter H, la O, la L y la A. Y luego lo que hace es que ese puntero o referencia apunte al lugar donde comienza la cadena de caracteres en memoria. ¿Sí? Es decir, que ese espacio o locación de memoria que había reservado a la hora de declarar una variable de tipo texto va a contener un valor
que es la referencia a donde comience la cadena de caracteres. ¿Sí? Y la H va a estar en la posición 0, la O en la posición 1, la L en la posición 2 y la A en la posición 3. Recuerden que la cadena de caracteres hola tiene 4 caracteres, pero cada uno de estos 4 caracteres está en distintas posiciones, que comienzan desde 0. La H en la 0, la O en la 1, la L en la 2 y la A en la 3. Es decir, que una cadena de caracteres de 4 caracteres comienza en la posición 0 y termina en la posición longitud menos 1. Longitud es 4, menos 1 es 3. Hola, por tener 4 caracteres, tiene sus caracteres en la posición 0, 1, 2 y 3. ¿Alguna pregunta? Bueno, Por el entonces, chat hicieron algunas preguntas, profe. hay que activar el micrófono. ¿Qué decían por el chat? A ver. Un compañero hace un rato puso, ¿esos métodos serían módulos construidos ya en otro lado? Claro, sí. Esos métodos vienen con Java, ¿sí? Esos métodos en realidad están definidos en la propia clase. Es posible definir una zona que defina una clase. La clase se llama string y tiene definido un montón de métodos, cada uno de estos métodos. La clase es como un contenedor para definir cuáles son los métodos que van a definir el comportamiento de la clase. Exactamente. Están definidos por otra persona, sí. Sí, si nosotros usáramos esto de elegir una de las letras de la cadena, podríamos, por ejemplo, si alguien nos ingresa un texto, ponerle mayúscula a la primera letra, o una vez que la sacamos de- del string, digamos, no lo podemos volver a meter, o no podemos modificar uno solo. Sí, podrías crear un nuevo string, ¿sí? Haciendo las modificaciones que vos quieras. Vamos a ver que es muy potente. Por ahora, introduzcamos esta función que se llama, en pseudocódigo se llama carácter en posición, ¿sí? Pero en Java se escribe el nombre de la variable string punto charat y entre paréntesis un índice. Por ejemplo, si vamos a verlo en pseudocódigo primero. Cartel está definido como una variable de tipo texto y a cartel le asigno bienvenido a Java. ¿Sí? Cartel recibe el valor bienvenido a Java. Si yo ahora muestro por pantalla el carácter en la posición 4 de la variable cartel, en la posición 4 está, la B está en la 0, la I está en la 1, la E está en la 2, la N está en la 3, en la posición 4 está la B corta. Y si yo escribo en otra línea la subcadena de la variable cartel desde la posición 3 hasta la 9, va a ir desde la posición 3, que es la N, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sin incluir la última posición, la 9 no la incluye, o sea que va desde la N hasta la D. N, B, E, N, I, D. Subcadena es un subconjunto de la cadena de caracteres y se indica cuál es el valor inicial y el final sin incluir el final. ¿Cómo escribimos esto en Java? Carácter en posición se escribe así. El nombre del objeto o el nombre de la variable, en este caso cartel, cartel.charat y entre paréntesis le indicamos el parámetro actual es un valor entero, permite obtener el carácter en la posición 4 dentro de la cadena de caracteres cartel. Charat permite obtener el carácter en una posición. Y en cambio, la subcadena o substring también solemos decir, en Java se escribe substring, desde la posición 3 hasta la 9 sin incluir el 9, me permite obtener
esta subcadena que es n b corta e n i d. ¿Sí? Bueno, vamos a ir al pseudocódigo y les voy a mostrar ahora, perdón, vamos a ir a NetBeans y les voy a mostrar en NetBeans algo. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero mostrar cada uno de los caracteres de una cadena? ¿Sí? Cada uno de los caracteres de una cadena, uno debajo del otro. Lo podría hacer con una estructura repetitiva. Declaro una variable i de tipo entero, donde i va desde 0, y mientras i sea menor o igual que cadena.len, menor estricto que cadena.len, i más, es una estructura repetitiva, y voy a mostrar en cada línea cadena.charat_i. ¿Sí? ¿Esto qué hace? Tengo una estructura repetitiva que va desde i igual a 0 hasta que i, el último valor que asume, ¿cuál es? Si escribo así, i menor estricto que cadena.len. Y el largo de cadena -1. Exactamente, longitud -1. Va desde 0 hasta longitud -1 y se va a incrementar en 1. Voy a mostrar en cada línea el carácter, primero en la posición 0, después en la posición 1 y así. Entonces, lo ejecuto y pongo la universidad. Y lo que muestra Java es cada uno de los caracteres. El carácter en la posición 0, la L. El carácter en la posición 1, la A. El carácter en la posición 2, el espacio. Así hasta el carácter en la posición longitud de cadena -1, que es en la posición 13. ¿Qué hice? Utilicé el método charat, que permite obtener el carácter en una posición. En la posición que indicamos, en la posición i. ¿Alguna consulta que tengan? Profe, entonces también podríamos hacer, por ejemplo, que la universidad se vaya escribiendo, pero se vaya borrando el último carácter con una subcadena. Sí, podemos hacer un montón de cosas. Un montón de cosas. Van a ver que luego, en realidad, después de este tema, van a poder hacer un montón de cosas. De hecho, en el video, por ejemplo, hay algunos ejemplos de algunos métodos que se pueden construir. Uno de los ejemplos del video decía, sobre el final, verificar que una cadena de caracteres está compuesta por ceros y por unos. Supongamos que el usuario ingresa un número binario a través de una cadena de caracteres y antes de ver cuál es el número decimal que corresponde a ese número binario, chequeamos si efectivamente esa cadena ingresada por el usuario está compuesta por unos y ceros. Entonces hay un método que se llama verificar binario, que recibe una cadena de caracteres y que devuelve true en el caso de que esa cadena de caracteres esté compuesta por 0 y por unos. Y devuelve false en caso contrario. Para hacer eso, hace un recorrido, ¿sí? Pero no lo hace con un for, lo hace con un mientras, porque tiene que recorrerlo eventualmente en forma parcial. Tiene que empezar el recorrido desde la posición 0 y si es un 0 o un 1, salta a la siguiente posición. Y así va avanzando en la cadena siempre y cuando los números que vaya recorriendo sean ceros y unos. Si en algún momento se encontró con algo que es distinto de 0 y distinto de 1, ese recorrido lo tiene que dejar de recorrer y tiene que retornar falso. Ese tipo de recorrido en el cual vamos verificando algo y cuando no se cumple, cortamos el recorrido, se tiene que implementar a través de un recorrido parcial, a través de una estructura repetitiva mientras. ¿Sí?
Utilizamos un recorrido total con un for en el caso de que el recorrido tenga que ser exhaustivo, completo, desde el comienzo hasta el final. ¿Qué sucede si nosotros en el final le decimos, bueno, solicite al usuario una cadena de caracteres y cuente cuántas letras A contiene la cadena? Si hay que contar cuántas letras A contiene la cadena, debería utilizar un recorrido exhaustivo con un for que vaya desde la posición 0 hasta la posición longitud -1. Y lo que voy a hacer es verificar, ¿sí? Con ese for voy a preguntar si cadena.charati es igual a la letra A, supongamos que estoy buscando letras A minúscula, ¿sí? Bueno, entonces voy a tener un contador, donde ese contador está inicializado en 0, y en el caso de que el carácter en la posición I sea igual a A, voy a incrementar el contador en una unidad. A contador le asigno contador +1, puedo escribir así, o, bueno, todo esto es una sola instrucción, podría omitir escribirlo entre llaves, pero lo vamos a escribir entre llaves. Para que quede más claro y le vamos a dar formato al texto, para que se entienda que este if está dentro de la estructura repetitiva. ¿Sí? Eso permite contar las cantidades de de caracteres A dentro de la cadena. Luego tendríamos que mostrar un cartel que diga la cantidad de letras A es la cantidad de A es pronto. Es una cadena de caracteres, la universidad. Bueno, hay algo que está mal hecho, ¿no? Evidentemente el cartel me quedó dentro de la estructura repetitiva. A ver, tal cual. Bueno. La universidad. La cantidad de A's es 2. Una A del artículo la y una A de la letra de la palabra universidad. ¿Sí? Bueno, y así, bueno, vamos a ir construyendo de a poco, ¿viste? Dos de ustedes ya quería hacer algunas operaciones como tomar una letra, poner la mayúscula. Todo se puede hacer. Bien, vamos a parar de compartir acá y vamos a volver a compartir. Luis, ahí Sí. preguntan si se pueden almacenar números en las cadenas en los strings. Sí, sí, sí. En una cadena de caracteres podemos almacenar tanto letras como números, como signos signos especiales, el signo de admiración, el signo de pregunta. Cualquier carácter en la tabla Unicode, sea este un carácter chino, un carácter de cualquier lenguaje humano, cualquier carácter de la tabla Unicode se puede almacenar en una cadena de caracteres. Muy bien. Tenemos que tener mucho cuidado con las posiciones de los caracteres en una cadena. Dijimos que la primera posición es la posición 0 y la última posición está en la posición longitud de la cadena -1. Si nosotros queremos acceder a la posición longitud, ¿sí?, estaría intentando acceder a una posición fuera de rango. Y Java va a acusar un error. Va a interrumpir la ejecución del programa porque estamos tratando de acceder a una posición de memoria que no es legal. Es una posición fuera del rango de los caracteres de la cadena. En ese caso va a emitir un mensaje de error, bueno, no dice acá, pero creo que dice fuera de límites o fuera de rango. No me acuerdo en inglés, out of bound limit, algo así.
Bueno, ya lo pueden probar. Pero, bueno, probarlo una sola vez, porque en realidad nunca es conveniente de que un programa aborte debido a que hemos accedido a una posición fuera de rango. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar sobre concatenación de cadenas de caracteres. Nosotros, acá me faltó algo, me parece. No, está bien. Bueno, la concatenación de cadena de caracteres, en realidad ya la estamos utilizando. Vamos a ver un ejemplo. A ver. Ay, yo tenía un ejemplo. Acá. Fíjense, esta primitiva escribir, vieron que en un escribir podemos escribir una cadena de caracteres encerrada entre comillas dobles, y si queremos concatenar el valor de una variable, utilizábamos el operador más. ¿Vieron ese operador más? Bueno, ese operador más es un operador de concatenación. Permite concatenar una cadena de caracteres con el valor contenido en una variable, concatenarlo también con otra cadena de caracteres, con el resultado de otra invocación. Ese más es una concatenación de cadena de caracteres, porque el argumento o el parámetro actual del método escribir es justamente una cadena de caracteres. Y la concatenación de cadena de caracteres con los valores contenidos en las variables me produce una cadena de caracteres. Es decir, que hasta ahora ustedes estaban utilizando ese operador más que permitía concatenar cadena de caracteres. Pero la forma de concatenar cadena de caracteres puede ser también llamando al método concatenar. ¿Sí? Fíjense, tengo una variable saludo de tipo texto al cual le asigno hola. Y tengo otra variable cadena de tipo texto. Y a cadena le asigno concatenar saludo con la cadena de caracteres operador. Es decir, que si saludo tenía el valor hola, llamando a este método concatenar y pasándole dos cadenas de caracteres, una a través de una variable de tipo string o de tipo texto, y la cadena de caracteres operador, eso va a permitir concatenar la cadena hola con operador y se lo asigna a la variable cadena. Y luego, al escribir cadena, va a decir hola operador. También podría haber concatenado saludo con operador escribiendo, en lugar de llamar al método concatenar, podría haber escrito saludo más operador. El más permite concatenar. Es decir, que podemos concatenar cadenas a través del operador más o a través de la invocación a un método que se llama concatenar. Bueno, acá está. Hola, se le asigno saludo. Tengo otra variable cadena y a cadena le asigno saludo más operador. Si escribo el valor de cadena, dice hola operador. O lo puedo hacer así, miren. Saludo tiene el valor hola. Saludo.concat, que así se escribía en Java, concat permite concatenar esta cadena de caracteres, que es saludo, que tiene el valor hola, con esta cadena de caracteres que pasamos como parámetro, que es operador. Entonces podemos optar por concatenar cadenas a través del método concat o a través del operador más. ¿Alguna pregunta? Sí, mira, ahí Samuel también vuelve a preguntar si puede ser saludo igual a saludo más. Profe, ahí preguntan en el chat si puede ser saludo es igual a salud. Saludo igual a... Saludo igual a saludo más operador. O sea, asignarle el valor, sobreescribirlo a la variable que vas a usar. Saludo igual a saludo más operador entre paréntesis. Claro. Si ahí en vez de cadena dijera saludo. Sí, también se puede hacer, es posible. Eso sobreescribe. Pero en realidad, a ver, es muy particular todo esto porque
aunque no lo crean, si nosotros escribimos saludo, a saludo le asigno saludo más operador, Java no va a acusar error, ¿sí? Saludo es como si en realidad modificáramos el valor de saludo, pero en realidad, bueno, da para mucho el tema, lo vamos a ver también de vuelta en desarrollo de algoritmos. En realidad uno cree que podemos alterar el contenido de las cadenas de caracteres, pero en realidad las cadenas de caracteres en Java son inmutables, nunca cambian de contenido. En realidad se crea un nuevo objeto que se llama saludo, que ahora va a contener la cadena de caracteres hola operador. ¿Sí? En realidad, cada vez que se le asigna un valor a una variable o a un objeto de tipo string, en realidad se crea un nuevo objeto con ese nombre. No es que es la misma variable que le cambiamos de contenido. Pero eso tiene que ver con inmutabilidad, porque todas las cadenas de caracteres son inmutables. Eso es un apartado que está al final del apunte, pero lo vamos a profundizar en desarrollo de algoritmos. Acá tenemos otro ejemplo, el Profe, pseudocódigo. una Sí, consulta. Si nosotros tenemos dos variables de tipo string, o sea, las dos tienen datos, y las queremos unir en otra, ¿sería lo mismo que acá en vez de donde dice operador, entre comillas, ponemos la variable? tal cual. Sí, sí, sí. Vos podés Está bien. concatenar una variable de tipo string con un literal. En este caso, el literal es lo que aparece en naranja, porque cada vez que escribas algo entre comillas dobles, es como un valor particular de una cadena de caracteres. El literal en realidad representa un valor particular de la cadena de caracteres. Acá estamos concatenando una variable de tipo string con un literal, pero vos podés concatenar dos variables de tipo string o incluso dos literales. Acá tenemos un literal, que es la temperatura es un literal de una cadena de caracteres, que está concatenándose con un entero. Java permite que esa concatenación no necesariamente sea exclusivamente entre cadena de caracteres. Puedes concatenar cadena de caracteres con un entero o con un real. Java lo que hace es transformar ese entero en una cadena de caracteres, de tal forma de que el resultado asignado a cadena sea la temperatura de 72. Todo eso es una cadena de caracteres. Entonces recuerda que este más te sirve para concatenar variables de tipo string o una variable de tipo string o literal de tipo string con un entero, con un real y demás. Es muy potente este operador más. De hecho, el lenguaje de programación es muy potente, porque el operador más decimos que está sobrecargado. ¿Por qué está sobrecargado? Porque el más es también la adición de enteros o la adición de reales. Entonces, ¿cómo Java se da cuenta qué tiene que hacer? Si la adición de un entero, de reales, o si en realidad estoy queriendo decirle que quiero concatenar cadenas con literales. Java lo identifica a través del contexto. Los operandos que se utilicen con el operador más son lo que determinan para Java si tienen que hacer una suma para reales o enteros o una concatenación para cadena de caracteres. En este caso, los operandos son una cadena de caracteres y un literal de una cadena de caracteres. Entonces, Java ya va a identificar por esos operandos que tiene que hacer una concatenación de cadenas. Bueno, acá fíjense, tenemos otro ejemplo. Dice, ingrese una cadena de caracteres, leemos la cadena y dice un cartel, sus caracteres son, y tenemos una estructura repetitiva para i desde 0 hasta longitud de cadena -1, es lo que acabamos de hacer hace un ratito en NetBeans. Hicimos un for. Bueno, acá está escrito en pseudocódigo. Para i desde 0 hasta la longitud de la cadena -1, paso 1, hacer. Escribimos un cartel que dice posición i, dos puntos, carácter en posición de cadena, i. Esto es exactamente lo mismo que hicimos recién. Y es más, acá tiene una traza. Una traza de este algoritmo, ¿no? ¿Qué variables tiene este algoritmo? La columna cadena, la columna i y la salida. Lo primero que muestra este algoritmo es un cartel que dice, ingrese una cadena de caracteres. Vamos a suponer que el usuario ingresa la palabra casa, es decir,
la cadena de caracteres casa. Ahora el programa dice, sus caracteres son, y luego comienza esta estructura repetitiva, cuyo valor inicial es el valor i igual a 0. ¿Sí? Cuando i vale 0, se muestra un cartel que dice, es la primera iteración de esta estructura repetitiva, posición 0, 2 puntos, y el carácter en la posición 0 de la cadena. Posición 0, el carácter C. Luego terminó esta estructura repetitiva, el primer bucle o primera iteración, y se incrementa en una unidad. Ahora i vale 1. Cuando i vale 1, mostramos un cartel que dice posición 1, 2 puntos, el carácter en la posición 1, que es la letra A. Después en la posición 2, la letra S, en la posición 3, la letra A. Cuando i se incrementó en una unidad y vale 4, 4 no es superior a longitud de cadena menos 1, con lo cual ya no hace nada más y terminó el algoritmo. Es lo mismo que hicimos recién, vieron que mostrábamos cada uno de los caracteres, lo hacíamos con el método charat, que en pseudocódigo se escribe carácter en posición. Hay una tabla para cada uno de los métodos, tanto en el apunte como vamos a recorrer dentro de un ratito, que dice cómo se escribe en pseudocódigo y cómo se escribe en Java. Recordemos, y tienen que recordar esto, que es que nosotros utilizamos pseudocódigo porque es un lenguaje independiente de cualquier lenguaje de programación, porque charat, equals, substring y demás son métodos de Java, pero el día de mañana ustedes van a tener que abordar otro lenguaje de programación en el cual esos métodos tal vez se escriban de otra forma. ¿Alguna pregunta de este pseudocódigo? Profe, ¿se escucha? Sí. Yo tengo una consulta. ¿Por qué es necesario hacer cadena -1? Yo ya sé que se refiere al último dígito, pero si pones que sea hasta menor, ¿no funcionaría igual? Claro, acordate que en pseudocódigo la instrucción o la primitiva, la estructura de control repetitiva para, tiene una variable iteradora al cual le asignas un límite inferior y luego viene la palabra hasta y acá pones el límite superior. El límite superior se incluye, va desde el límite inferior incluido hasta el límite superior incluido. Y el límite superior, el último valor que tiene que tomar, la última posición que tenemos que recorrer, es la posición longitud de cadena -1. No podés poner acá una expresión que diga hasta y menor estricto que longitud de cadena. Porque acá escribimos un valor particular o una expresión que me arroje un valor. En este caso la expresión es una resta. La resta de la invocación al método longitud de cadena, -1. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bien. En cambio, es distinto cómo lo escribís en Java. En Java dijimos que es for, y entre paréntesis, ahí lo inicializo en 0, punto y coma, y menor estricto que longitud de cadena. En realidad pondrías en Java cadena.len, y menor que cadena.len. En Java se especifica en la primera componente el valor inicial, ahí le asigno 0, punto y coma. Segunda componente, una condición booleana que se debe satisfacer para entrar a la estructura repetitiva. Y esa condición booleana es y menor estricto que cadena.len. Es distinto como lo escribimos en cada lenguaje en particular. ¿Sí? Bien. Y acá lo tenemos justamente, lo que acababa de decir. Para i desde i inicializado en 0, punto y coma, y menor estricto que cadena.len. Y menor estricto que cadena.len hace que el último valor de i sea cadena.len -1. Punto y coma y más. Y acá está la modificación del programa que recién habíamos escrito
nada más que no tenía una salida significativa diciendo posición más i más punto y coma cadena.charar. Bueno, otra de las cosas que es importante observar en esta materia, que es resolución de problemas y algoritmos, es que nosotros fuimos introduciendo los temas en forma gradual, ¿vieron? Paso a paso. Pero llegamos a esta instancia en la cual ya estamos en el mes de junio, terminando junio, luego de un recorrido por todo el cuatrimestre, en el cual esas dosificaciones de distintos temas que fuimos viendo se entran a combinar. Y acá está lo interesante de todo, que en realidad la combinación es muy potente. Podemos combinar, por ejemplo, expresiones de este estilo, este parámetro actual que incluimos en la función print, está concatenando una cadena de caracteres con el valor de una variable, con otra cadena de caracteres que es el punto y coma, y con el llamado a un método sobre el objeto cadena, donde ese método a su vez tiene otro parámetro actual. Entonces la potencialidad, eso se lo quiero marcar, muchas veces reside en la combinación, en poder escribir algunas expresiones que son relativamente complejas, en las cuales intervienen variables, intervienen cadenas, intervienen invocaciones a otros métodos. Y esas expresiones tienen que estar correctamente escritas. A veces escucharán en algunas otras materias, tienen que estar bien formadas, se dice. Cuando están correctamente escritas y son compatibles en tipo, las podemos combinar para escribir expresiones que resultan muy interesantes. Así como se pueden combinar expresiones más complejas, lo mismo sucede al combinar estructuras de control. Cuando, por ejemplo, vimos en la semana pasada que podemos mostrar pirámides o podemos mostrar matrices combinando estructuras de control repetitivas, pero dentro de estas repetitivas podemos poner otras alternativas. Las estructuras de control se combinan en sí y la potencialidad, nuevamente, reside en la combinación. Tenemos que saber combinar estructuras y tenemos que saber también combinar llamados a métodos. Y en esa combinación debemos escribir las cosas sintácticamente correctas, ¿sí? Es decir, que el lenguaje de programación no nos acuse ningún error de sintaxis. Entonces, esas escrituras que son pequeños trozos de código tienen que estar sintácticamente correctas. Tienen que estar escritas de una manera correcta. Eso tiene que ver con la sintaxis. Y además, debemos escribir bien las cosas, que tienen que ver con la semántica, es decir, con el significado de esa combinación. Porque hay errores que en realidad son los errores más difíciles de obtener, que son los errores semánticos. ¿Cuál es un error semántico? Es cuando en realidad para Java está todo sintácticamente correcto y no te acusa ningún error, pero ese error no hace lo que uno quiere. Supongamos que estamos escribiendo la fórmula de Bhaskara para obtener las raíces de una ecuación polinómica y lo escribimos y está todo sintácticamente correcto, pero en la fórmula, en lugar de poner un más, pusimos un menos. Java ni se da cuenta de esos errores semánticos. Solamente detecta errores sintácticos. Entonces, los errores más difíciles de encontrar son los errores semánticos. Bueno, y acá tenemos un módulo que permite invertir una cadena. Es decir, que si nosotros escribimos la palabra casa, el módulo invertir permite obtener la cadena invertida, ASAC. La va a dar vuelta a la cadena. ¿Sí? Bueno, este método en realidad es muy fácil de obtener. Se logra a través de la utilización de una variable acumuladora, que esa variable acumuladora ahora es una variable de tipo string que está inicializada en vacío. Y la forma de acumular es lo que me permite a mí invertir una cadena.
Si vieron que las variables acumuladoras, hacíamos variables acumuladoras para acumular la suma de edades. Bueno, ahora lo que vamos a acumular son los caracteres de una cadena. Y si nosotros escribimos el carácter en la posición de una cadena concatenado con lo que contiene la variable acumuladora, eso nos permite invertir a una cadena, aunque no lo crean. Y si lo escribiéramos al revés, si escribiéramos a res le asigno res más el carácter en posición, ¿sí? Eso en realidad deja la cadena inalterada, ¿sí? Pero lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a hacer esa prueba, van a ver, vamos a parar acá, vamos a parar de compartir y voy a compartir ahora de vuelta el NetBeans. Y vamos a ver esa inversión. Fíjense, voy a definir un acumulador, que es una cadena acumuladora, acum, y a acum le voy a asignar la cadena de caracteres vacío. Entonces ahora lo que voy a hacer es acum, le voy a asignar cadena.charati más acum. La cadena invertida es acum. Lo único que hice acá es acumular cada uno de los caracteres, pero lo acumulé de esta forma. Acum le asigno el carácter en la posición i más acum. Fíjense, este algoritmo principal lee una cadena que ingresa al usuario y lo que va a mostrar es la cadena invertida. Ingrese una cadena de caracteres, casa. La cadena invertida es ASAC. La invirtió. Eso porque acumulé de esta forma. A acum le asigno el carácter en la posición más acum. Y fíjense, el carácter en la posición 0 es la C. Si yo a acum le asigno C, que es la letra C, con el valor de acum, que es vacío, eso hace que a acum le asigno la cadena de caracteres C. Cuando i vale 1, ahora el carácter en la posición 1 es la A. A concatenado con el string C genera la cadena de caracteres AC. Y de esa forma va invirtiendo justamente una cadena de caracteres. Si no me confundo, debo tener alguna traza. A ver, ahora lo vemos. Profe, Sí. si el acum lo ponemos antes, Si el acum lo quedaría pongo, igual, ¿no? quedaría la cadena igual. Vamos Claro. a probar eso. Acum lo pongo antes. Entonces hay que ser muy cuidadoso en cómo se acumula. Lo puse antes, no la va a invertir. Y lo vamos a comprobar. Casa, la cadena invertida es casa. No la invirtió. Porque el acum tiene que ir después. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es parar de presentar acá, volver a presentar las transparencias. A ver si ya lo están viendo. Ahí lo están viendo, creo, ¿no? Bueno, esto es lo que hice recién, nada más que lo hice en Java. Y acá tienen una traza, ¿sí? En realidad no son 56 transparencias, porque justamente acá hay una animación, ¿sí?
supongamos que le pedimos al usuario que ingrese una cadena de caracteres y se ingresa la cadena casa. Su longitud es 4 y luego muestra un cartel que dice la cadena invertida es y llama a invertir con la cadena casa. Res inicialmente es la cadena de caracteres nula y es igual a 0, con lo cual el carácter en la posición 0 se concatena con res, que es vacío. Eso hace que res ahora valga C. Cuando i se incrementa en 1, el carácter en la posición 1 es la A. A concatenado con res, que es C, es AC. Cuando i vale 2, el carácter en la posición 2 es S. S se concatena con AC, ahora vale SAC. Y cuando i vale 3, el carácter en la posición 3 es A y se concatena con SAC y es ASAC. Cuando i vale 4 para y el valor retornado es ASAC. La cadena invertida es ASAC. Esto lo van a poder recorrer en su casa con este PDF, que es justamente el PDF que tienen publicado en PEDCO. Y acá está la escritura en Java. Es lo mismo que hicimos recién en NetBeans. Acá está el algoritmo principal y el módulo que estamos llamando. Ah, no, este es otro. Este cuenta la cantidad de ocurrencias de un carácter en una cadena. Y retorna un entero, que es la cantidad de ocurrencias del carácter X en la cadena CAD. Recién hicimos algo parecido cuando contábamos la cantidad de ocurrencias de la letra A en la cadena. ¿Sí? Acá tienen el ejemplo para que lo puedan ver. Ahora lo que vamos a hacer, y acá lo tienen justamente en Java. Ahora lo que vamos a hacer, este cuenta también la cantidad de vocales, llamando al módulo de recién cantidad de ocurrencias. Esto lo ven ustedes. Ahora lo que vamos a ver es los métodos, ¿sí? Pero antes vamos a hablar de algo que les mencioné anteriormente, que tiene que ver con los tipos de recorridos que podemos hacer en una cadena de caracteres. Hay recorridos completos, totales o exhaustivos, y estos se diferencian de los recorridos parciales, ¿sí? Y eso va a depender mucho del tipo de problema que nos proporcionen. Si el problema dice solicitarle al usuario una cadena de caracteres y contar la cantidad de letras A en la cadena de caracteres, hay que hacer un recorrido total, desde la posición 0 hasta la posición longitud -1, chequeando para cada uno de esos caracteres si es igual a una letra A. Y en el caso de que sea igual a una letra A, acumular en una variable acumuladora que va a estar inicializado inicialmente en 0. Pero estoy contando la cantidad de A's en toda la cadena. Entonces voy a tener que hacer un recorrido completo total. O exhaustivo también se llama. Distinto es a un recorrido parcial. Suponiendo que el problema nos dice solicitarle al usuario una cadena de caracteres. Verificar si la cadena de caracteres contiene un 0. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Vamos a tener que hacer un recorrido parcial, vamos a tener que emplear una estructura repetitiva mientras o un repetir hasta, ¿sí? Y vamos a empezar a chequear. ¿El primer carácter es 0? Si no es, verifico. ¿El segundo carácter es 0? Bueno, tendría que empezar desde el carácter en la posición 0. ¿El primer carácter que está en la posición 0 es igual a 0? Si no lo es, continúo con el siguiente. Si no lo es, continúo con el siguiente. Pero si al verificar si el carácter en la posición i es igual a 0, me da que es verdadero, porque ese carácter en la posición i es igual a 0, entonces en ese caso tengo que parar el recorrido. Y no tengo que hacer un recorrido completo, porque el problema me dice verificar si la cadena de caracteres proporcionada por el usuario contiene el carácter 0. En el momento que lo encontré, paro de recorrer. Y eso lo hago a través de una estructura repetitiva adecuada, como es un mientras o un repetir hasta. Cuando se cumple la condición que estoy chequeando, corto el recorrido. Para cortar ese recorrido voy a tener que hacer intervenir una variable booleana y asociarle un valor correspondiente de tal manera de que esa expresión booleana arroje un resultado falso
y termine una estructura repetitiva. Bueno, y acá tenemos un ejercicio que es verificar la existencia de un carácter en una cadena. ¿Sí? Justamente es esto lo que hace. Verifica si ese carácter que le vamos a pasar como parámetro, en la cadena que también pasamos como parámetro, existe. Entonces acá lo que se hizo es utilizar una estructura repetitiva mientras hay una variable iteradora i, que es de tipo entero, que está inicializada en 0. Esa variable iteradora se incrementa en una unidad y se va a ir incrementando en una unidad hasta que i sea igual a la longitud de la cadena menos 1. Es decir, mientras i sea menor que la longitud de cadena. Hay una variable booleana encontrado que está inicializada en falso y dice, mientras i sea menor que la longitud de la cadena y encontrado sea igual a falso, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar a esta estructura repetitiva que dice, si el carácter en la posición i de la cadena es igual a x, encontrado es verdadero. Si en algún momento lo encuentra, a la variable encontrado le asigno verdadero. De tal forma de que cuando se vuelva a evaluar esta expresión booleana, como encontrado es verdadero, verdadero es igual a falso. No, no es igual a falso. Entonces, esta expresión booleana da falso y retorna el valor de encontrado que es verdadero. En el caso de que no lo haya encontrado tiene siempre el valor falso, nunca entra esta estructura alternativa, con lo cual encontrado se retorna con el valor falso. Este módulo le pido a ustedes que lo chequeen, lo implementen y se den cuenta cómo actúa, porque es un módulo que se emplea constantemente. Y hay recorridos, hay dos tipos de recorridos, totales o exhaustivos y parciales, que vamos a aplicar tanto en RPA, porque aquellos que promocionen van a tener que construir un módulo de este tipo que requiere un recorrido parcial, y esta es la forma de implementar un recorrido parcial a través de una estructura repetitiva mientras, con una variable de tipo booleano que permita cortar el recorrido en el caso de haber encontrado el carácter que estamos buscando. Esto lo van a tener que implementar en el trabajo de promoción, ¿sí? Que ustedes van a tener que construir aquellos que promocionen, y si no, aquellos que vayan a final, obviamente van a tener que construir un recorrido parcial. Este recorrido es parcial y ya habíamos visto recorridos totales. Y acá está en Java. Ahora lo que vamos a ver es los métodos, ¿sí? Vamos a recorrer los métodos y vamos a terminar la clase recorriendo los métodos, que ya son las 5:30. Bueno, el primer método es obtener la longitud de una cadena. En pseudocódigo se escribe longitud de cadena y en Java se escribe cadena.len. Me permite obtener la longitud de la cadena. Yo acá, fíjense que tengo un ejemplo. A la variable saludo le asigno hola y después el signo de admiración. Y acá puse saludo.len. Pero en realidad debería decir system.out.print y entre paréntesis saludo.len. Porque yo no puedo escribir en el Java saludo.len. Eso lo tengo que poner como un argumento de un print para mostrar esa longitud por pantalla. Así que tengan en cuenta de que esto es un ejemplo simplificado, ¿no? Bueno, y después ya hay otro método que conocen, que es el método equals. Esto lo ejemplificamos hace 2 clases atrás, cuando le decíamos al usuario, ¿desea continuar? Y el usuario contestaba que sí o que no. Y utilizábamos el método equals, ¿sí? Equals permite comparar una cadena con otra. La cadena sobre la cual actúa el método equals, en este caso la cadena es cadena 1, y la compara con la cadena 2, que es la cadena que pasamos como parámetro. ¿Sí? Bueno, a ver, voy a dejar de compartir y les voy a compartir ahora nuevamente el NetBeans. Simplemente para mostrarles esa diferencia, que es un ejemplo tonto, pero en realidad me gustaría que quede bien. Supongamos que tenemos 2 cadenas, cadena 1 y cadena 2.
Y a cadena 1 le asignamos hola en minúscula. Y a cadena 2 le asignamos hola, donde la inicial está en mayúscula. ¿Qué pasa si yo escribo cadena 1 punto equals cadena 2? ¿Están viendo el NetBeans que estoy escribiendo? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. ¿Qué pasa si yo ejecuto este programa? Algoritmo. Va a decir que no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Y porque cadena 1 la H está en minúscula. Exactamente, porque equals compara y hace una distinción entre mayúscula y minúscula. ¿Sí? Eso se escribe, acá lo pongo como un comentario, equals es case sensitive, que hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Método equals. Lo vamos, para comprobarlo, lo vamos a ejecutar y responde no son iguales. Porque las cadenas son distintas. Cadena 1 dice hola, todo con minúscula, y cadena 2 dice hola, su inicial con mayúscula. Ahora, ¿para qué hice todo esto? Bueno, primero para recordar que esto ya lo sabíamos, pero que la escritura, para comparar dos cadenas, se puede hacer así. Cadena 1 punto equals cadena 2, o también puedo hacer cadena 2 punto equals cadena 1. Es indistinto. Así que eso le quería marcar, que lo pueden escribir de diferentes formas. Ahora, ¿cómo podemos comparar ignorando mayúscula? Equals ignore case. Equals punto equals, a ver si aparece. Equals ignore case. Compara este string con otro string ignorando consideraciones de mayúscula minúscula. Ahora si pongo cadena 1 equals ignore case con cadena 2 punto equals ignore case con cadena 1, ¿qué va a responder? Ahí le falta un paréntesis. Iguales. Que son iguales, exactamente, porque las compara ignorando mayúscula y minúscula. Son iguales. Serviría más para comparar más palabras que cada una de las letras. Claro, comparando el contenido, indistintamente si una está escrito con minúscula o mayúscula. Eso está bueno cuando le pedimos a un usuario que ingrese algún dato en cadena y lo único que nos interesa es que haya ingresado correctamente la cadena, sin importar si es mayúscula o minúscula. Claro, por ejemplo, cuando le pedís al usuario ingrese sí o no. Y es conveniente a veces o pasarlo a mayúscula o compararlo con la cadena de caracteres sí, ignorando mayúscula, porque él lo puede ingresar todo con mayúscula, todo con minúscula, uno con minúscula y otro con mayúscula y viceversa. Bien, Profe, el ignore case también lo podríamos utilizar si pone hola espacio. no, si una cadena dice hola espacio y la otra dice hola sin espacio, te va a dar falso. Bien, sigue leyendo la cantidad de caracteres que hay. Claro, lo que sí te conviene ahí es remover los espacios al principio o al final, antes de comparar. Eso lo hacemos con el método trim, ya lo vamos a ver. Bueno, entonces tenemos el método len o longitud, el método equals o igual en el caso de pseudocódigo. Igual en mayúsculas se escribe CAD1, CAD2, donde CAD1 y CAD2 son cadenas. Recuerde que la anotación en pseudocódigo es distinto. Entonces, en esta columna van a tener la anotación en pseudocódigo y en Java. Bueno, este otro método que también lo vimos,
to lowercase o a minúscula, pasa todo una cadena de caracteres a minúscula. Por ejemplo, la cadena de caracteres hola Mari, si ahora escribimos por pantalla S1.toLowercase, va a decir hola Mari todo con minúscula. To lowercase pasa a minúscula, to uppercase pasa a mayúscula. Si S1 es hola Mari, con sus iniciales mayúsculas, y mostramos por pantalla S1.toUppercase, todo con mayúscula. Trim, o remover en pseudocódigo, permite quitar los espacios al principio o al final. Eso tal vez puede ser útil para remover los espacios del ejemplo que vos decías recién. Hola espacio. Primero remuevo los espaciados y después comparo. Carácter en posición es charat. Subcadena permite obtener una subcadena de una cadena. Por ejemplo, si prueba es A, B, C, D, E, F, G y ahora quiero mostrar por pantalla prueba.substring a partir de la posición 2, en la posición 2 está A está en la posición 0, B está en la posición 1, C está en la posición 2. El substring va a ir desde la C en adelante, C, D, E, F, G. Substring puede ser utilizado con un argumento o puede ser utilizado también con dos argumentos. Este método está sobrecargado, además, porque admite dos llamados, llamarlo con un número, un solo argumento, o con dos números. Si lo llamo con dos números, va a poder obtener la subcadena desde la posición 2 hasta la posición 5 sin incluir el 5. Fíjense que la letra C está en la posición 2, la E está en la posición 3, la D está en la posición 3 y la E está en la posición 4. Y la F está en la posición 5 y retorna C, D, E, porque retorna el substring desde la posición 2 hasta la posición 5 sin incluir el 5. Es decir, 2, 3 y 4, que es C, D y E. Luego hay otros métodos como indexOf que me permite obtener cuál es el índice de la posición de la cadena o de la ocurrencia de la cadena CAD2 en CAD1. Supongamos que la cadena inicial es saludo hola Mari y yo escribo o quiero mostrar por pantalla saludo.indexOf de Mari. Es decir, ¿en qué posición comienza la subcadena Mari en la cadena hola Mari? Mari comienza en la posición 5. La H es la posición 0, la O la 1, la L la 2, la A la 3, el espacio en la 4, la M empieza en la posición 5. Es decir, que saludo.indexOf de Mari me permite obtener cuál es la posición en la cual se encuentra la subcadena Mari dentro de la cadena saludo. Ahora, si la cadena en la cual estoy buscando la posición o la ocurrencia no se encuentra en la cadena, por ejemplo, este nombre no aparece en la cadena hola Mari, va a retornar -1. O podemos encontrar la ocurrencia de una subcadena a partir de una posición particular. Esta es una variante que es indexOf, que permite buscar la posición de Mari a partir de la posición 8. Empieza a buscar desde la posición 8. Pero esos son más bien detalles. El laxindexOf permite obtener la última ocurrencia. Y esta, que es la última, el compareTo, es la más utilizada, ¿sí? Porque permite comparar dos cadenas en orden lexicográfico o, en orden lexicográfico, ¿sí? Vieron que si nosotros tenemos la palabra aventura y luego la palabra de zoológico, bueno, en un diccionario de los de antes, los diccionarios impresos, ¿sí? Aventura aparece primero porque comienza con la letra A. Y la palabra está al final del diccionario porque está con la letra Z. Lexicográficamente, aventura es menor que ¿sí? Porque lexicográficamente aventura está antes que la palabra La A está antes que la Z. Entonces, si la
si la cadena de caracteres es aventura, entrada.compareTo con so retorna un valor negativo. En cambio, si yo comparo la palabra aventura con aventura, si las palabras son iguales me va a retornar 0. Y si comparo aventura con abajo, como aventura no es menor lexicográficamente que abajo, va a retornar un valor positivo. Eso me permite que yo puedo ordenar palabras. Me va a permitir ordenar palabras. Es una forma de comparar palabras. Si una palabra, que es la primera palabra, es menor lexicográficamente que otra, Java retorna un valor negativo. Si comparo dos palabras iguales, me retorna el valor 0. Y si la primera palabra no es menor que la segunda, retorna un valor positivo. Ese también les sugiero a ustedes que lo prueben. Y como habrán visto acá, bueno, esto no lo vamos a ver, ¿sí? Como habrán visto, recién en todos los métodos que recorrimos, hoy aprendimos un montón de métodos, porque la clase string, o la clase que nos permite manipular cadenas de caracteres, tiene muchos métodos. Tiene un comportamiento, decimos, muy amplio. Nos permite utilizar estos métodos y un montón de otros que ni siquiera yo conozco o quizás nunca probé, porque son lenguajes de programación muy potentes, ¿sí? Lo importante de este tema es que tenemos que poder recorrer una cadena de caracteres, ¿sí? Nos tienen que quedar claros cuáles son los tipos de recorridos, la diferencia entre un recorrido total respecto de un recorrido parcial. Y saber que un recorrido total se realiza utilizando una estructura repetitiva para o for en Java, mientras que un recorrido parcial utiliza un mientras o un repetir hasta, un while o un do while, para el caso de Java. Esa distinción es algo que tenemos que recordar porque es una decisión a nivel de diseño. Antes de empezar a programar, tenemos que diseñar el algoritmo. Tenemos que pensar, a ver, ¿qué tipo de recorrido voy a hacer? ¿Tengo que recorrer todos los caracteres? Bueno, entonces un recorrido total empleo un para. O tengo que verificar algo y solamente tengo que, en el caso de encontrar ese algo, parar. Bueno, ese es un recorrido parcial, un recorrido que se debe realizar con una estructura repetitiva mientras. ¿Alguna pregunta ahí en el chat? ¿Algo que quieran preguntar? No, profe. Bueno, esto es muy interesante. Ustedes lo van a emplear, los que hagan el trabajo de promoción lo van a emplear, los va a enchufar porque en realidad la clase, sí, a ver, la clase ya está subido. Un apunte que lo van a poder recorrer, ¿sí? A ver, fíjense, el apunte, acá justamente tenía abierto este apunte, está bueno porque en realidad es la misma clase, nada más que está escrito en un apunte cortito, la concatenación, las operaciones. Acá fíjense que está más clara en esta tabla cómo se escribe en pseudocódigo. Se está viendo la diapositiva. Ah, muchas gracias. Creo, suele pasar, me pasaba más frecuente en Twitch. Pero también pasa en Meet, parece. A ver. ¿Ahora lo están viendo? Sí, ahora se ve. Sí, profe. Bien. En el apunte, les decía, este apunte está hay una sección nueva que dice cadena de caracteres. Las transparencias que utilicé hoy están acá. Y en el apunte, que ustedes van a poder abrir, este apunte es un apunte de unas 8 hojas que contiene todo lo de cadena de caracteres. Y en la sección 5,
Bueno, la tabla en realidad esta corresponde a otra sección. En la página 4, acá tienen los distintos métodos. Está el ejemplo y tienen la escritura en pseudocódigo y la escritura en Java y el propósito de ese método y un ejemplo. Está más claro que las transparencias. Longitud, igual, igual ignore mayúscula, a minúscula, a mayúscula, remover espacios, posición. Y acá continúa subcadena, índice de, último índice de, comparar a o el compare to. Bueno. Preguntas, que quedan 10 minutos. ¿Qué preguntas tienen? Profe, nosotros solamente podemos usar esos módulos que nos mostró para el final o el trabajo de promoción. O si encontramos algún módulo que cumple una función que necesitamos, lo podemos usar también. Lo pueden usar también. En el caso de que tengan que hacer el trabajo de promoción, van a haber algunas restricciones, ¿sí? Por ejemplo, implementar tal método utilizando, vamos a aclarar, bueno, para la construcción de este método es posible utilizar cualquier método de la clase string. O a veces, en algunos parciales, no es el caso de RPA, pero sí en desarrollo de algoritmos, les decimos, bueno, construir un método, pero solo podrá emplear de la clase string los métodos equals, charat y longitud. A veces con estos tres métodos equals, charat y longitud, vos podés construir cualquier otro método. Entonces, tenés que poder resolverlos con estos tres o emplear, a veces está abierta esa restricción y dice el enunciado, bueno, podrá utilizar cualquier método que usted conozca de la clase string. Bueno, una cosita, una sugerencia, ¿no? De este método, ahora, de esta clase, ustedes aquellos que escucharon toda la clase, bueno, muy afortunados, 33, les va a servir un montón porque seguramente han entendido el tema. Al menos lo tratamos de dar en forma gradual. Yo les recomiendo, vean el video que les pasé por Discord sobre el video sobre cadena de caracteres. Y eso va a reforzar los aprendizajes que vieron en esta clase. O lean el apunte, también va a ser muy útil. Eso para reforzar el tema de cadena de caracteres, porque además es un tema que vamos a ver en desarrollo de algoritmos y con esta base, para ustedes, los 33 que están acá, entiendo que hay 33 o cerca de 30, van a ver que es muy útil todo esto porque les va a permitir, digamos, tener una buena base en el tema de cadena de caracteres, les va a ayudar un montón para el tema del trabajo de promoción. Y después, para el parcial, porque la semana que viene es el parcial, recuerden que el lunes no hay, es feriado por el tema de el paso a la inmortalidad de Güemes, es un feriado trasladable, y el martes no hay clase porque es feriado en la universidad por ser el Año Nuevo Mapuche. Entonces, ni lunes ni martes vamos a dar clases por una cuestión de respetar lo que indica la universidad de que los días feriados no hay actividad, ¿sí? Si bien podríamos dar clases, yo no tendría ningún problema, pero entendemos que estamos en un cuerpo que es la universidad y debemos ser coherentes con las decisiones de la universidad y, bueno, respetar los feriados es importante. ¿Qué más les iba a decir? Ah, bueno, aprovechen las clases de consultas. Mañana viernes hay clases de consulta. Creo que... O Sandra, vos Jorge da mañana. Jorge. Yo di ayer. Ah, claro. ¿Y el jueves que viene también das clase de consulta, Sandra? No. El miércoles, sí. El miércoles. Bueno, fíjense, el miércoles a las 4 da otra clase de consulta Sandra, la semana que viene. El jueves van a tener otra clase de teoría, que vamos a hacer un repaso para el parcial. El viernes tienen las clases de consultas de Jorge. Mañana también. Vengan a las clases de consultas
Y les recomiendo ver el video también, el video de la clase del jueves pasado o de la clase del lunes, donde explicamos la construcción de pirámides y de matrices. Porque en el parcial, en el segundo parcial, entra con seguridad un ejercicio de pirámides o dos pueden ser, ¿sí? Así que practiquen bastante porque tienen que poder construir cualquier pirámide y lo tienen que hacer ágil, es decir, tienen que saber construirlo y probarlo en NetBeans y bueno, saber cómo se construye eso es fundamental. Vean ese video que les va a servir un montón, también para estar preparados para el segundo parcial. ¿Esta es la última unidad nueva que vemos? ¿No hay nada más aparte de esto? Este es el último tema. No habría nada más. La semana que viene nos vamos a preparar para el parcial. Vamos a hacer algún ejercicio tipo de segundo parcial, tal vez, y otras pueden ser consultas. Y seguramente será una de las últimas clases porque eventualmente podemos dar otra clase en la primera semana de julio respecto del trabajo de promoción, o en esa primera semana de julio podemos hacer mitad y mitad, una hora para los que van a recuperatorios para hacer algún ejercicio de algún problema y repasar un poco. Vamos a estar para tratar de acompañarlos también para el recuperatorio. Pero como tema, este es el último tema de temas nuevos. Las próximas clases son de repaso o de prepararnos para el parcial, prepararnos para el recuperatorio, ¿sí? Se entiende que el receso invernal, es decir, el receso de vacaciones de invierno, teóricamente es el 12 de julio, me parece que es. A ver, sí, creo que comienza el 12, comenzaría. Así que queda muy poco para las vacaciones de invierno. Nosotros vamos a evaluar segundo parcial y recuperatorio antes del receso. Le vamos a asignar el trabajo de promoción, pero es probable que tengan que entregar el trabajo antes del receso y nosotros le demos los resultados durante o después del receso. ¿Alguna otra pregunta? ¿El trabajo de promoción es a principios o a fines de julio? Es una vez que les damos la nota del segundo parcial, ahí se conforman los grupos de trabajo de las duplas que hacen cada trabajo, porque cada trabajo se hace entre dos alumnos de promoción y ahí se les dice cuál es el trabajo. ¿Y las duplas las eligen los estudiantes o la cátedra? Sí, digamos, el año pasado le dábamos la posibilidad de que entre ellos, si ya tenían algún compañero, se pongan en contacto y ellos mismos armen las duplas, ¿sí? Y en algún caso que encontrábamos que había uno solo y otro solo, nosotros los juntábamos. ¿Y hacen una defensa de...? Ah, sí, después ellos entregan el trabajo, los corregimos, eventualmente el ayudante les puede devolver el trabajo diciéndole, tal módulo está mal implementado, ustedes lo vuelven a corregir en el caso de que haya modificaciones, y si ya está completo, o el ayudante dice, está muy bien el trabajo, no hay que corregir nada, hay un momento que es una defensa del trabajo, que en realidad es, nos encontramos con cada grupo 10, 15 minutos y se le hacen una serie de preguntas para verificar de que ese trabajo entregado ha sido realizado por el grupo de esos dos alumnos, ¿viste? Por las dudas de que un grupo se copie el trabajo de otro. Cada uno tiene que implementar los algoritmos y después tiene que poder explicar qué es lo que hace el algoritmo con sus palabras. Es una forma de verificar de que el trabajo, los autores del trabajo son ustedes, ¿sí? Y es por eso que le hacemos preguntas a cada grupo. Esas preguntas son individuales por grupo. Sí, te escucho. Si se promocionaría un solo parcial, ¿se pierde la instancia de promoción o...? No, si vos promocionás un parcial y aprobás el otro,
podés ir al recuperatorio a obtener la promoción de aquel parcial que solamente aprobaste. Si vos desaprobaste alguno de los parciales, ahí sí, ya no alcanzás la promoción. Pero si promocionás un parcial y aprobás otro, tenés la chance de ir al recuperatorio a obtener la promoción de aquel parcial que aprobaste. No Y va a ahí se haber otro. rendría todo el parcial de cero, ¿no? Digamos, o sea, el parcial que aprobaste solamente lo No, rendirías todo de generalmente cero para conseguir el otro. para obtener la promoción vas a tener que rendir dos ejercicios, nada más. Generalmente un parcial tiene 4 puntos. Y para alcanzar esa promoción rendirías 2 ejercicios. Nos fijaríamos en el parcial que solamente aprobaste y aquellos puntos que no resolviste bien son los que se te van a evaluar. Ah, está bien, está bien. Gracias. Profe, una consulta respecto a eso. Si yo, por ejemplo, aprobé el primero y el segundo parcial lo rindo en promoción, ¿puedo rendir el recuperatorio para el primer parcial para entrar en promoción? ¿O ya está, ya perdí la instancia de promoción? ¿Cómo? Porque, por ejemplo, eso que decía que yo no sabía eso, de que si puedes aprobar, puedes rendir el recuperatorio para entrar a promoción. Sí. Si no rendiste el recuperatorio anterior, ya está, o puedes rendirlo del de otro parcial. A ver, segundo. dame un ejemplo. Yo, por ejemplo, aprobé el primer parcial y ponele que ahora el segundo lo entro en promoción. ¿Puedo rendir el recuperatorio para promocionar el primer parcial? ¿Una cosa así? Sí. Ah, perfecto. Gracias. El caso es tener aprobado un parcial, promocionado otro. Genial. Sí. Muchas gracias. Y ahí preguntan si va a haber otro cuestionario antes del parcial. No. Es decir, que todas las fichas hay que ponerlas ahora en saber resolver pirámides, saber resolver los problemas del trabajo práctico de estructuras de control repetitivas. Hacer mucha práctica. Hacer trazas de algoritmos principales que llamen a módulos. ¿Sí? Tienen el apunte de modularización con ejemplos. Estudian bastante. Bueno, siendo las 6, vamos a dejar acá. Nos vemos. Que anden bien. Aprovechen los feriados para estudiar RPA. Gracias. Bueno, profe, muchas gracias, nos vemos. Nos vemos. Adiós. Nos vemos, profe. Chao, cuídense.